Bueno, ¿qué tal? Después de los carnavales, después de eso, Don Carnal y de esta semana tan alocadamente divertida que hemos tenido, fomentando una buena parte de nuestra cultura, ya estamos otra vez aquí, después de esta pausa, de este impasse, como ustedes quieran llamarlo, y regresa a la isla de par en par. Y lo hace, además, tratando uno de los temas que más nos gustan. Sabes que este programa tiene una clara línea cultural y en esta ocasión vamos a hablar en general de historia. Vamos a hablar con una asociación, como es la Asociación Cultural Molino de Mareas, que nos va a comentar todo lo que tienen. Ciertamente es una asociación con una actividad extraordinaria y eso es un plus para la cultura de San Fernando. Hablaremos también del Juan Sebastián Elcano, el año 27, qué importante, 100 añitos, ¿Quién llegara, además tan guapo como está Elcano? Porque se ha creado una plataforma, La Isla y Elcano, y vamos a hablar un poquito de todos los actos y de todas las actividades y de todo lo importante que se va a poner en valor en relación al buque bergantín Goleta, el buque escuela que tiene su sede, porque aunque parte desde Cádiz, su sitio es el Arsenal de la Carraca. Y hablaremos, muchas veces nosotros miramos a la bahía, cuando estamos en la playa o cuando nos estamos tomando una cervecita en el Bartolo, por ejemplo, y miramos a la bahía y vemos el Puente de la Pepa y el Carranza y tiene unos atardeceres preciosos. Pero si fuésemos conscientes de lo que ocurrió allí, a comienzo, más o menos, ahora nos lo detallará, del siglo XIX, por ejemplo, una de las batallas más importantes, la primera batalla, que fue naval, que ganó el ejército español, en este caso la Armada, a Napoleón Bonaparte. Fue la batalla de la Poza de Santa Isabel. Y eso, nuestra amiga, que ya la hemos traído aquí en alguna que otra ocasión, Lourdes Márquez, historiadora, documentalista del Centro Arqueológico Subacuático, nos va a comentar, porque va a ofrecer una conferencia el próximo día 26 de febrero en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León. Mucho estoy hablando yo ya, porque los que tienen que hablar son nuestros invitados, a los cuales le doy la bienvenida. Lourdes Márquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de que vuelvas a estar en esta casa para hablar de algo que te apasiona y que nos apasiona, como es todo lo que ocurrió en este cachito de la Baja Andalucía que tantas cosas nos dio y que tanto tiene que decir. Muchísimas gracias también a José Rodríguez, el presidente de la Asociación Cultural Molino de Mareas. ¿Cómo estamos, José? Muy bien, y gracias a ti por traernos de nuevo aquí para seguir informando acerca de todo lo que está alrededor de nuestra asociación. Es un derecho y un deber que tenemos, porque es algo que nos apasiona, como le hablaba hace un instante a Lourdes. Y a Emilio Posa, que es el vicepresidente de esta asociación, que aquí está todo enganchado, Emilio. Si sois una gran familia que tenéis en las sienes nuestra cultura, fomentar nuestra cultura, y de eso podemos sentirnos orgullosos, ¿verdad? Porque aquí tenemos mucha historia y muchas cosas que contar, Emilio. Muchas cosas que contar, y como la Asociación Molino de Marea, somos un grupo de gente que remamos en el mismo sentido y nos gusta y colaborar y tenemos iniciativa, pues absolutamente viento en popa. Viento en popa a toda vela, que decía Espronceda. Bueno, a ver, voy a empezar por ti, Emilio, porque hoy traemos a Lourdes. Dentro de unos días se va a ofrecer esa conferencia en el Centro de Congreso. Es una programación intensa que iremos desgranando a lo largo de esta charla. No me gusta llamarla o catalogarla como entrevista, porque prefiero
mucho mejor que sea una charla. Es uno de los proyectos que tenéis, el que nuestra historia sea conocida por nosotros, por nuestra propia gente. Pues en realidad, Emilio, yo no sé si nosotros sabemos todo lo que tenemos detrás. Emilio. Bueno, muchas veces las personas, como en este caso Lourdes, que se especializan en un momento determinado de nuestra historia, lo bueno es que lo ofrezca, que nos lo dé a conocer y entonces lo compartamos todo. Igual que Lourdes, pues hay un montón de gente que en San Fernando, en Cádiz, en la Bahía, trabajan no solamente en historia, en música, en muchísimos aspectos. Y todos los tocáis. Claro, y ahí todo lo tocamos nosotros, nuestra asociación. ¿Vale? Somos un grupo de gente muy variopinta, muy variada, y entonces, bueno, pues tenemos la suerte de poder tocar muchos palos, y por ahora los estamos tocando bien. Hacía falta que os reunieseis un grupo de apasionados por la cultura en todos sus ámbitos y en todos sus palos, para que al final se pusiese en pie una historia como la que habéis conseguido, que me imagino que los primeros pasos no han sido fáciles, pero ya estáis más asentados, ¿verdad? Bueno, al principio todo empezó con un proyecto, a ver cómo sale. Con las dudas siempre, ¿no? Con las dudas, con el calado que va a tener en nuestros propios amigos, nuestros conocidos. Partíamos con una baza ya a nuestro favor, y es que una gran parte de Molino de Marea, pues pertenecemos a la misma promoción del Isla de León. Y eso os une. Sí, entonces como siempre hemos tenido una relación no anual, pero claro, sí en el tiempo, claro, de reunirnos, de vernos, aparte nos conocemos. Entonces ahí surgió la idea, la posibilidad de hacer la asociación. Bueno, en un grupo de gente empezamos a hacerla, fue funcionando. Lo bueno de todo es que se ha ido expandiendo, no ya solamente al grupo de los que formamos parte de esa promoción, sino que, bueno, ya se ha abierto a muchísimas, que es lo que queremos, ¿no? Que cuanto más gente haya, mejor, y más diversa también mejor, claro que sí. Entonces el resultado ha sido muy positivo. Y siempre, Emilio, es importante contar con gente que, además de saber sobre esto mucho y demostrarnos mucho, sea un apasionado, una apasionada en este caso, hablando de Lourdes, de lo que va a hablar, porque si nuestra historia es tremendamente rica, hay un periodo relativamente moderno de nuestra historia, como es el siglo XIX, donde aquí ocurrieron cosas muy importantes. Inmediatamente pensasteis en ella para que fuese la protagonista de esta conferencia, imagino. Claro, y teniendo en cuenta que ella es experta en ese momento importante, que fue la Guerra de la Independencia, que no solamente en el siglo XIX, hay muchísimos momentos en el que, claro, la Bahía fue centro importantísimo en política, en cultura, en muchísimos aspectos. Bueno, pero empezando por el siglo XIX, por la Guerra de inmediatamente después de Trafalgar, hasta, pues la mejor persona que nos podía hablar era Lourdes. Y entonces, bueno, pues aquí está Lourdes. Lourdes, ¿qué tal? Otra vez te saludo, y otra vez porque bien lo ha dicho Emilio, aquí nuestra historia es muy amplia, pero digamos un poco la más reciente, aunque la podamos ver lejana en el tiempo. Realmente, si hablamos de historia, es relativamente cercana, la del siglo XIX, que fue muy importante para toda esta zona. Hablamos desde Trafalgar, ¿no? El Lepanto, la victoria y la muerte en Trafalgar, que nos hacían cantar cuando estábamos haciendo la mili. Bueno, yo no la hice, pero la he escuchado. Esto fue trascendental para la historia que luego iba a tener nuestro propio país. Para la geopolítica europea, porque aquí, claro, sucedieron hechos que afectaron a muchos países. Entonces eran las potencias más importantes, Inglaterra, Francia y España, siempre estaban litigando, unas veces a favor y otras veces en contra, como en este caso. En la conferencia ya lo explicaré un poquito el jueves, pero claro, los hechos se los retrotraigo un poco a la batalla de Trafalgar, porque ahí, claro, empieza
digamos, los hechos, porque los 5 barcos franceses que sobrevivieron al combate naval de Trafalgar estuvieron aquí 3 años fondeados en la bahía de Cádiz sin poder salir, porque la escuadra del almirante Purvis, una escuadra inglesa, no los dejaban. A los barcos de pesca sí, pero los barcos de guerra no. Y esos barcos son los que, cuando Napoleón invade España, en 1808, 3 años después del 2 de mayo, que llega aquí la historia y tal, entonces ya tienen que rendirlo, y se rinde. Y bueno, un poco esos son los hechos que voy a contar el jueves. Y en realidad es una trilogía, porque como bien sabes tú, escribí un libro sobre... A mí lo que es el combate naval de Trafalgar no es de mi interés, a mí me interesa el después, yo hago historia social. Entonces, a través de internet encontré la historia del naufragio de Michel Mafiote, un timonel de navío indoctable que se hundió en la bahía de Cádiz, pero que contaba cómo se produjo el naufragio. O sea, lo relataba. Sí, sí, y entonces hay un capítulo dedicado a eso. Este señor estuvo en el combate de Finisterre, que fue un mes antes un mes antes de Trafalgar, en el naufragio del Indoctable, reembarcado en el Neptuno, estuvo en la batalla de la Poza de Santa Isabel, y luego en los pontones, y además... En los pontones, claro, que ya sabes también tú, que ese es el segundo libro mío. Y luego ya fue a parte de esos prisioneros franceses en los pontones, como era tanto el hacinamiento en la bahía, que los destinaron a Canarias, a los de Rosilí, a los de la batalla de Bailén, a Cabrera. Los de Rosilí estuvieron mucho mejor en Canarias. Y esa es un poquito la trilogía, porque su tataranieto me trajo, cuando presenté el libro en San Lucas, las memorias de su tatarabuelo sobre la batalla de la Poza de Santa Isabel, y le prometí escribir un artículo, y así lo hice. Entonces, cuando José y la Asociación de Molinos de Marea me llamaron, yo lo he contado varias veces, en la bahía, pero digo, no me importa, porque una de las cosas que hacemos los historiadores, aparte de plasmarlo por escrito, es difundirlo. Y entonces, pues a través de conferencias, a través de esta misma entrevista. ¿Qué paisaje tendríamos? Yo lo comentaba antes, porque todos hemos estado en la playa de la Casería, por ejemplo, o en Punta Cantera, que también formó parte importante de esa batalla, que está al lado, literalmente. ¿Qué paisaje tendríamos de la bahía? ¿Dónde se situaría? Pues no es tan distinto al de actual, vamos, porque... Es muy parecido, y los barcos estarían relativamente, tampoco a demasiada distancia, porque la bahía, a ver, sí que es grande, pero tampoco es una exageración. Lo podemos ver cuando estamos tomando la cervecita allí en la Casería, y cuando hay marea baja, allí no hay calado apenas. Claro. Entonces, la bahía ha tenido un proceso de aterramiento, se ha ido acumulando fango durante muchos siglos por los distintos caños que llegan, y claro, cada vez hay menos calado para los barcos, porque en la parte de Santibáñez ahí había un antiguo establecimiento de marina mercante a principios del 17, eso se va poniendo en desuso. Entonces los barcos estaban entre Matagorda y Puntales, en la bahía intermedia, pero cuando ya se sabe lo de que Napoleón entra, pues ahí hay una movida y se separan las dos escuadras, porque entonces estaban unidas. De ser amigos, claro, a odiarse profundamente. Y como Rosilí no era un personaje cualquiera, el que sustituye al vicealmirante Villeneuve, que es el que nos mete en el fregado de Trafalgar, digamos el fregado, porque los españoles, los mandos españoles, conocedores de la meteorología, no querían salir, porque sabían que venía un gran temporal, pero como eran militares tuvieron que obedecer. No había más remedio. Y al final pues salieron a luchar. Villeneuve lo sustituye Rosilí, que da la casualidad de que llegó tarde, porque es una anécdota muy curiosa, pero me gusta contarla. Se le rompió una rueda de su diligencia en Madrid, y entonces se retrasó. Se le pinchó la rueda. Se le pinchó la rueda de la carreta, y eso fue lo que le impidió llegar a tiempo. Si hubiera llegado a tiempo a Cádiz, no hubiera salido la flota. Entonces salió, y cuando llegó pues encontró una flota, el panorama, claro, desolador. Lo que es a veces las casualidades de la vida que pueden cambiar perfectamente la historia, algo nimio, algo que en principio no tiene la mayor importancia, pero que es, pues claro, sin teléfono, sin medio de comunicación, sin órdenes que no fuesen directas. Bueno, había un medio de comunicación, el telégrafo óptico. Pero no lo utilizaron, se le pincharía la rueda a la mitad del camino. No, en Trafalgar no, pero en la Poza de Santa Isabel sí. Sí. Desde la Torre de Tavira, para dar las órdenes de que empezara el combate y rendía la escuadra de Rosilí.
Y luego hablaremos de los pontones, que además yo sé que tú sabes mucho de los pontones, pero es curiosísimo, porque los mismos barcos de guerra, no sé si eran galeos, perdóname. Navíos de línea. El navío de línea que luchaban se convirtieron en cárceles después, además en unas condiciones de vida bastante lamentables. Una de las consecuencias de que tengamos aquí, si me equivoco, me corriges, por favor, entre otras cosas, San Carlos como hospital, o el cementerio mal llamado de los ingleses, que debía de ser de los franceses, por ejemplo, es como consecuencia de la gran cantidad de fallecidos que se producían, además también venían de Bailén, de la batalla de Bailén, y en fin. Luego hablaremos de los pontones y demás cosas interesantes, porque nos tienes que contar que estás liada ahí con un proyecto, con un libro que va a salir dentro de poco. Sí. Pero yo no me quiero salir de la bahía que es su casa. Y vamos a hablar de... Yo creo que todos... No voy a ser chauvinista, porque además estaría mintiendo. De todos los gaditanos de la bahía de Cádiz, sentimos al Juan Sebastián Elcano como algo muy especial. Pero entre todos los gaditanos de la bahía de Cádiz, me tengo que detener, subrayar, en San Fernando. Porque aquí es donde tiene su sede naval el buque Escuela, un bergantín goleta precioso, que el próximo año 2027 cumple nada más y nada menos, José, que 100 años. Y eso hay que celebrarlo. 100 años no se cumple todos los días. Y eso hay que celebrarlo de una manera y de una forma especial. Vosotros habéis creado esta plataforma, La Isla y Elcano, que tiene una cantidad de proyectos maravillosos. Cuéntame. Son muchos mini proyectos. Somos ya, cada vez que vengo aquí tengo que subir la cuenta, somos ya más de 30 entidades las que ¡Buah, qué bueno! han sido convocadas y se han adherido rapidísimamente. Lo bueno es que seguimos creciendo en el número y creo que seguimos creciendo en la calidad, porque están tomando conciencia de lo que tenemos, de la efemérides tan bonita que tenemos por delante, y ya incluso muchas de las entidades me están haciendo llegar sus mini proyectos, muchas de ellas. Si bien tenemos hasta el 31 de agosto para poder cerrar todas las ideas que recibamos y proponer un programa, estamos todavía con muchísimo tiempo, pero ya hay muchas entidades que se lo han trabajado y ya tenemos bastante material. Y el material que está llegando es material que va a gustar mucho tanto a la ciudadanía como a Armada, ¿no? Porque no hay que olvidar que estamos conmemorando un hecho de un barco que es militar, pero al que se han sumado durante 100 años muchísimas personas civiles y militares de esta población. Es un embajador, además, de este país, porque si te quieres llamar marinero, tienes que navegar, hombre, yo no digo en el Cano, pero sí al menos en un barco de vela, tienes que conocer la mar, la alta mar, en un buque de ese calibre, en un barco de ese calibre. Yo recuerdo, y eso además es un concepto compartido por todo el mundo marinero. Yo recuerdo la regata Colón 92, en el 92, que ya ha llovido. Pero luego se han hecho otras regatas de grandes veleros, pero no con la gran cantidad de grandes veleros que hubo. Y es impresionante el navegar en un barco de esas características, que además es el embajador de nuestro país. ¿Cómo es el barco? A mí siempre me dicen que es muy marinero, que tiene Minerva además en la proa. Respondiéndote a la cuestión de como embajador, son nada más y nada menos que 67 los países que ha visitado. El número de ciudades va a ser mayor. Estamos ahora mismo nosotros en nuestra asociación intentando identificar de cada una de las
de los años de navegación que ha tenido, los países y las ciudades que ha visitado, pero te puedo adelantar que son 67 países y no tenemos determinado todavía el número de ciudades. Tiene que ser maravilloso navegar en él. Yo he trabajado en él. Fíjate tú que cuando yo era estudiante, yo estudié navales y durante 2 años seguidos hice ingeniería técnica naval. Durante 2 años seguidos a mí pues tuve la suerte de coger unas becas y trabajar y me asignaron el Cano. Por lo tanto, conozco el Cano de dentro desde hace ya muchísimo tiempo. Claro. Pero realmente navegar no he podido, pero tiene que ser algo extraordinario para las personas que nos gusta la mar o navegar, claro que sí. Tiene que ser algo muy... Y además, así lo dicen todas las personas que lo han hecho. Y hay personas que han repetido muchísimo. El otro día, el día 13 de febrero, tuvimos nosotros la constitución de nuestra plataforma y una de las personas que allí se encontraban, representando una entidad muy importante de San Fernando, se me acercó y me dijo: mira, tengo muchísimas fotografías, quiero compartir contigo porque una de las cosas que vamos a hacer es una exposición fotográfica. Y le pregunté: oye, ¿y tú cuántos viajes has dado? 7. 7. Fíjate, qué maravilla. Seguro que alguna vuelta al mundo, seguro que se encontrarán en esos 7. Claro, ¿no? claro. Entonces, al parecer hay personas que aquellos que les gustan la vida militar, cuando prueban, repiten. Y los hay con ese número de navegaciones y más. Qué interesante y qué importante. Y qué importante, José, para una ciudad como la nuestra, que una institución naval tenga su punto de referencia, aunque la partida oficial sea desde Cádiz, su sede sea aquí en el Arsenal de la Carraca, que tanta historia tiene y también ha dado este país. Tiene su base desde semanas después de echarse al agua el 5 de marzo del 27. Evidentemente puso proa al Arsenal y aquí empezó su vida. Sí. Y aquí se le preparó para la primera circunnavegación del 28. Y a partir de ahí, pues sale en enero y vuelve en julio. Y eso condiciona a que la relación entre ese barco y las personas de San Fernando sea muy estrecha. Claro. Porque es que en principio fue mantenido y fue sus primeras etapas de mantenimiento, si bien la tuvo en el Arsenal de la Carraca, pero pronto después, cuando se instala la empresa Naciel Bazán aquí, y quién no tiene un familiar, yo lo he dicho muchas veces, ¿no?, que no haya navegado, que no haya reparado, que no haya mantenido, que no haya mejorado las instalaciones del Cano. Yo creo que todos los cañaillas tenemos o conocemos a alguien que ha tenido una vinculación directa. Permítanme que cuente mi pequeña historia, que es que mi padre, carpintero, estuvo trabajando, cada vez que venía al Cano, estuvo trabajando en el Cano para repararlo. Él era carpintero y no recuerdo cómo se llama exactamente, los aros grandes que suben las velas, los que están agarrados a las velas y que suben, los hay de muchos diámetros. Yo era un niño y yo recuerdo que él me traía los que quitaban ya, los recuperaban por unos nuevos, y yo eso lo utilizaba de hula hoop, ¿vale? O sea, que son recuerdos, de una u otra forma el Cano ha estado dentro de nuestro propio ADN. Esa va a ser la base del programa que queremos diseñar. Nosotros queremos contar historias. Queremos contar las historias de las personas que han pasado por ese barco, que han tenido un trato muy estrecho con la vida de ese barco, y queremos que nos cuenten sus historias. Claro. Esa va a ser un poco el trampolín, o lo que va a proyectar, todo lo que se va a proyectar dentro del programa. Y lo mismo nos vamos a encontrar con carpinteros que han sido capaces de no solamente de trabajar en las instalaciones del buque, sino de poder diseñar y construir preciosas maquetas. Otra cuestión que me están haciendo llegar: mi abuelo la tengo y la pongo a vuestra disposición. Pues no es un caso, son muchos casos. Bonito. La gente quiere aportar. Qué bonito. Quiere aportar las vivencias, no solamente las suyas directas, sino las de sus familiares que ya no existen, pero que dejaron un legado, y eso es lo que queremos compartir. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Como ven ustedes, estamos intercambiando dentro de un punto
creo que une a todos los que estamos en esta mesa, y vamos a hablar un poco con Emilio de la programación de Molino de Mareas, porque sé que tenéis una programación intensa, una programación que desde luego desde esta casa estamos encantados en poder contribuir en la medida de nuestras posibilidades a difundirla, y yo creo que es muy interesante. ¿Nos puede comentar Claro. un poco sobre esa programación? Sí, sí. Bueno, esta semana tenemos a Lourdes, bien, que lo tenemos el jueves, tenemos la conferencia de Lourdes, y ya a partir de ahí tenemos una programación variada. Por ejemplo, el mes próximo, ya entrando en bueno, ya estamos en Cuaresma, Sí. ¿vale? Pues hemos invitado a un escultor e imaginero que trabaja en Sevilla, que se llama Miguel Ángel Domínguez Caballero, que el día 12 va a venir a darnos una conferencia sobre el proceso creativo de la imaginería, de la escultura, pero también relacionada con lo devocional. Claro. Bien, entonces puede estar, seguro que es muy interesante. El mismo marzo tenemos el día 27 el grupo de Teatro Impulso, que va a representar una obra de teatro en la antigua Casa de la Cultura de la calle Gravina, que se llama El Amigo Invisible, porque lo que nos gusta a nosotros en la asociación es que la programación no sea monolítica, sino Bien. que sea lo más variada posible. Claro. El siguiente, en mayo, tenemos lo que fue el germen casi el germen de Molino de Marea, que es una exposición de pintura y escultura. Se viene titulando, es la tercera vez que la hacemos, Una generación con arte, la hacemos en el Centro de Congreso, es de pintura y de escultura. Por ahí un poco empezó lo que es la propia idea asociación, de la claro. asociación. Entonces tenemos es una exposición que hacemos de manera bianual, y bueno, pues la inauguramos el día 5 de mayo, la exposición. Y ya en junio, para cerrar un poco antes del verano, que tenemos el parón de julio y agosto, Claro. normal, la Banda Sinfónica de San José tiene en el Castillo de San Romualdo. El año pasado hicimos el concierto homenaje a Serrat, Sí. y este año pues ese concierto de la Banda Sinfónica de San José ya está cerrado. Tendremos después ya el parón del verano, y ya volvemos en otoño y final de verano y Después otoño, de eso. y tenemos como elementos así fuertes. Pues tenemos en noviembre tenemos nuestro tercer festival de cortos, que la verdad es que el año pasado, el primer año que hicimos ya fue muy importante, pero la cantidad de superó, cortos que se presentaron, increíble, ¿no? lo superó el segundo, y fue verdaderamente bueno. ¿Está tomando cuerpo? Sí, sí, sí. Yo creo que ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Y ahora ya vamos al tercero, que esperemos que ya el cuerpo sea más grande todavía y más fuerte. Y tenemos mucha ilusión porque tenemos novedades en la organización, en el cómo, en el palmarés, en los premios, en todo. Bien. Y tenemos una mesa redonda también en prácticamente las mismas fechas sobre los BICs en San Fernando, y José María Cano seguramente es el que nos lo va a desarrollar en la mesa redonda, la va a dirigir. Y bueno, en principio para diciembre, aunque no lo tenemos cerrado, tenemos la idea de un concierto también ya en la época navideña, y estamos ahí hablando con la Banda Sinfónica de San José para que, si puede, pues sea algo, pero lo tenemos todavía que materializar. Matizar. Claro, pero bueno, con todo siempre estamos abiertos a cualquier otra posibilidad que surja, otra iniciativa de gente de fuera o de dentro de la asociación, para inmediatamente ponerla en marcha, claro que sí. Esto tiene un trabajo de organización increíble. Ahí se nota la pasión que le ponéis a la asociación, el buen trabajo, el diseño, el compromiso. Imagino que las administraciones, no sé, yo os pregunto, ¿colaboran para que todo esto vaya adelante? Hombre, el dinero siempre es importante para cualquier tipo de proyecto. Y las ayudas, y la cesión de sitios. Y todo eso. Hombre, nosotros contamos siempre con el ayuntamiento, evidentemente. Y hay una simbiosis buena. Claro, contamos con el ayuntamiento, y aparte tenemos la suerte de tener patrocinadores y gente que nos ayuda, empresas de San Fernando,
que nos ayuda y que siempre están dispuestas a colaborar, aparte de una legión de gente de nuestra asociación y de fuera de la asociación, que en el momento que se le pide ayuda para cualquier cuestión, ahí están. Entonces, es trabajo, evidentemente, pero bueno, es una cuestión compartida porque somos eso, una asociación, y entonces... hacéis lo que os gusta y eso siempre es algo positivo. Claro. Vosotros habéis quedado con ganas, yo también, de seguir hablando con Lourdes. No es que vayamos aquí a hacer un spoiler de la conferencia, para nada, pero nos ha quedado el tema de los pontones. Un poquito así como apuntes, para que la gente se interese y vaya el próximo 26 de febrero. ¿A qué hora es, por cierto? Bueno, pero ahí voy a hablar de la batalla de la Poza de San Isabel, no de los pontones. Bueno, pero es... que ya seguramente Pero antes de eso te quería decir, Santi, lo que estaba diciendo José del Cano me parece muy bien, porque eso es la historia social. Ellos están interesados en lo que cuentan los personajes, pues la historia la hacemos los hombres y las mujeres que participaron. Eso es lo que yo hago, pero bueno, con cierto margen cronológico. Y lo que me hablabas del paisaje de la bahía no ha cambiado tanto, porque puede decir, el puente de la Pepa y el de Carranza, un poco más grande. Pero los barcos, a Rosilí le interesó, como sabía que el general Dipón bajaba desde el norte de España a conquistar Andalucía, se posicionó enfrente de la Carraca, que es la base del Elcano, y entonces allí hizo fuerza, pero claro, ya no tenía más capacidad porque hicieron una corona de fuego en toda la bahía, desde la parte del Trocadero y de la casería de Ocio, y entre ellas desde el Bartolo, que era una antigua batería, y entonces pues tuvo que rendirse. Esa es un poco. Y esos presos, más los presos que como bien has dicho tú antes, es la primera vez que rinden a Napoleón en España. La Armada Española rinde las tropas de Napoleón, y la segunda vez que se les rinde en campo abierto fue en Bailén, que siempre se ha pensado que era la primera, pero no. No, la primera fue esta. Y esas tropas de Bailén, que fueron 17.500 soldados, que bajaron desde Jaén hasta Cádiz por distintos sitios. Ahora luego la próxima conferencia va a ser Lebrija, porque allí también hubo unos sucesos y hay un chico de allí que ha escrito también un libro sobre ello. Y luego pues fueron metidos en estas cárceles flotantes, esos barcos que fueron transformados en pontones, que eran los buques prisión, que ya les quitaban los mástiles, los cañones, como convertidos en buques prisión y fijos en la bahía. Y entonces ahí pues hubo muchas muertes. Tuvieron que, sintetizando un poco, tuvieron que mandar parte, los amigos que eran Rosilí, la escuadra Rosilí, que estuvieron 3 años como amigos, los trataron bien y los mandaron a Canarias. Y los otros pues los mandaron a Cabrera, que era un islote desértico en Fuente Baleares, que murieron muchísimos. Qué tiempos más interesantes, iba a decir bonito, voy a ver, estar en un pontón muy agradable. Bueno, pero cuando salieron estuvieron en San Carlos, en los cuarteles de San Carlos, que allí se recopilaron mucho. Y pero bueno, que aquello tuvo que... No, pero allí en San Carlos hay muchas historias, eso lo cuento en un capítulo que se llama Rotomago en la Isla de León, porque hacían obras de teatro. Ay, todo aquello fue... Le llamaban música, ópera, le llamaban el pequeño París en esa época, porque había gente muy importante en esas tropas de Bailén, gente muy ilustrada. A mí yo muchas veces me entra unas ganas de que se invente ya la máquina del tiempo y poder vivir, aunque solamente fuese por unas horas, por lo que da la luz del sol, un día, una ventanita, y poder ver todo aquello, impresionante. Yo no quiero irme sin que me cuente, sé que estás implicada muy directamente en un libro sobre las colonias irlandesas, porque tú tienes una vinculación muy directa con Irlanda, tienes sangre irlandesa que por tus venas, y dentro de poco vas a publicar un libro sobre eso, que la he comprometido, y ya no es solamente entre nosotros, ya hay más gente, vosotros que nos veis, para que antes de que lo publique, o en esas fechas, poder traer a Lourdes y que nos comente concretamente sobre esto.
Pero háblame un poco de... Bueno, efectivamente, como dice, por mi sangre pasa y vena irlandesa, porque además demostrada por el ADN, pero bueno, en este caso era la herencia vulvar de mi madre, que siempre nos contaba que veníamos de Irlanda, de Galway, que es Galway, de Kilkenny, y que, bueno, que vinieron a Cádiz, y efectivamente luego yo tenía un árbol genealógico que hizo mi bisabuelo, y efectivamente él era el último ya que llevaba el apellido Butler, que sería en inglés, y venían de aquí. Tú le das de tercero o de cuarto, ¿no? Bueno, ya mucho, porque claro, de mi bisabuelo, como ya era por herencia materna, pues digamos se ha perdido, ¿no? Claro. Y entonces pues escribí un libro que se llama La memoria de los irlandeses, Cádiz y la familia Butler, que no es una historia de genealógico, o sea, no es genealógico, es la historia de Irlanda y de España a través de la familia Butler desde el siglo XII. Entonces, ahora, buscando más información sobre los Butler, me encontré una información sobre los Langton, porque mi antepasado vino a Cádiz en 1730, William Butler Langton, y ahora es sobre la familia materna, y ella es la tercera generación de la colonia irlandesa, muy arraigada en Cádiz, que se vienen a España por el problema con los protestantes británicos y porque quieren seguir siendo católicos. Hay otras familias que... Muchas, aquí están los O'Doherty, claro. Por ejemplo. Sí, yo organicé en el 2007, cuando la Casa de Contratación, un ciclo sobre las colonias extranjeras y Luis O'Doherty nos contó el caso suyo de su familia. Entonces ahora, digamos, una documentación de cartas, epistolar, que me encontré de 1809 a 1814. El sitio de Cádiz, el asedio, claro. Y se tienen que ir, se van al sur de Inglaterra, a Bath, que era una zona católica, bueno, donde vivía Jane Austen, o sea que y es un poco todo eso, y lo presento, lo estoy diciendo en primicia, lo presento en mayo, y casi seguro también que viene el embajador de Irlanda, o sea que... Yo no sé si con el embajador o sin el embajador, pero aquí vamos a tener a Lourdes para que nos hable, de... Oye, su familia sabía dónde ir, ¿eh? Es que era la puerta de India. O sea, no. Venir a Cádiz, eso fue, tu familia de tonta no tenía nada. No, yo aquí encantada. Yo fui a Irlanda y me encanta Irlanda y voy algunas veces y me tratan estupendamente, pero yo estoy muy bien en Cádiz y en San Fernando. Yo soy de Cádiz, pero vivo ahora en San Fernando hace años. Pero es que Cádiz era la puerta de India, por eso venían aquí. Claro. Había colonias muy importantes. Un sitio muy especial. Hay gente que ha perdido ya la memoria familiar, pero tienen todavía los apellidos. Y hay otra gente que sí que los recuerda porque lo han ido traspasando generación tras generación. Pues fíjense ustedes lo que hemos conseguido en un programa de televisión. Hemos mezclado, creo que bastante dulcemente, la historia a través de una asociación como es Molino de Mareas, la cual la ciudad de San Fernando os debe de estar tremendamente agradecida, a preocuparse por poner en pie nuestra propia historia, nuestra propia cultura, porque no solamente se trata de historia, como bien ha dicho Emilio, se trata de exposiciones, de pintura, se trata de música. Se trata de darnos ese elixir de la vida que se llama cultura y que creo que, si siempre ha sido importante, en estos momentos que nos ha tocado vivir es posiblemente mucho más importante, porque a través de ella se suavizarían muchísimas cosas que desgraciadamente nos están machacando. Luego hemos hablado del Juan Sebastián Elcano, lo hemos dicho aquí, lo ha dicho José. San Fernando y Elcano, Cádiz y Elcano, esa vinculación tan íntima, tan especial, tan única. El próximo año, el 2027, a través de la asociación, a través de la plataforma La Isla y Elcano, vamos a conocer y a disfrutar y a ser más conscientes de lo que hemos tenido desde hace, el próximo año va a ser 100 años de este barco, que yo creo que bueno, ya como última pregunta, José, yo creo que le queda, a ver, con las cosas ahora modernas de construcción, tú que además sabes del tema, vida le queda, ¿no? A Elcano afortunadamente creo que le queda muchísima vida. Considera que Elcano, bueno, evidentemente tiene
el alma lo tiene desde el 5 de marzo del 27, pero ha sido totalmente no revestido, sino rearmado por dentro. Es un buque totalmente, no nuevo, pero que puede durar, yo creo que muchísimo tiempo más todavía. Que nos quede para mucho tiempo. Y luego con Lourdes, que hemos presentado esa conferencia del próximo 26 de febrero, la batalla de la Poza de Santa Isabel. La próxima vez que usted vaya dando un paseo por Punta Cantera, tomándose una cervecita por la playa de la Casería, y mire al fondo, nos lo ha dicho, está muy parecido al siglo XIX. O sea, imagínense eso. Yo creo que nos falta una dosis a todos de imaginación. Tenemos que imaginar más cosas. Imagínense esa flota, imagínense esa batalla, esos acontecimientos que, como bien ha comentado, escribieron la historia no solamente de este país, sino también de parte de Europa. Y también nos ha presentado el libro que está escribiendo y bueno, en primavera la volveremos a tener. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias a José Rodríguez, presidente de la Asociación Cultural Molino de Mareas. Muchísimas gracias a Emilio Pousa, que es el vicepresidente, y evidentemente muchas gracias a Lourdes Márquez, historiadora y protagonista el próximo día 26 de febrero, no sé a qué hora. A las 7. A las 7 de la tarde, en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León, con la conferencia La batalla de la Poza de Santa Isabel. Gracias a los tres. Gracias a ti. Y a vosotros, contaros que la próxima semana regresaremos aquí. Volveremos a abrir la isla, si es posible, de par en par. Un beso y hasta la próxima semana.